Muchísimas gracias. Buenos días, un saludo cordial a todas las personas presentes. Muchas gracias por conectarse a la llamada. El día de hoy yo les voy a exponer mi tema de tesis titulado Modelo de gestión para el compost doméstico del Cantón de Belén de Heredia. A manera de repaso, los contenidos de la presentación, primero tenemos la introducción, seguida de los objetivos, la metodología implementada, los resultados obtenidos y por último las conclusiones y recomendaciones. Entonces, para comenzar, los seres humanos generamos una cantidad muy importante de residuos sólidos. Se habla de que en el 2012 hubo una generación de 1.300 millones de toneladas métricas y se espera que para el 2025 esta cantidad incremente a 2.200 millones de toneladas. La falta de recolección de estos residuos es una seria amenaza para la salud pública y para el medio ambiente. Y algunas de las consecuencias asociadas a esto es la proliferación de vectores, la contaminación del agua, aire y suelo, además del aumento de enfermedades respiratorias, gastrointestinales y la generación de gases de efecto invernadero. A nivel global, hay variaciones en la generación y en la composición de los residuos sólidos. Esto se debe a patrones de consumo y a la riqueza económica de cada una de las regiones. Hablando específicamente de la situación de América Latina, existen estudios donde se detalla que la composición de los residuos suele ser en un 50% de residuos orgánicos y más específico a nivel nacional, este porcentaje ronda entre 44 y 56% dependiendo del estrato social. Es por esto que se vuelve tan importante hablar de la gestión integral de residuos sólidos y de la valorización de los mismos a través de técnicas como el compostaje para la valorización de los bioresiduos. Que el compostaje es la conversión controlada de productos y residuos orgánicos degradables en productos estables con ayuda de los microorganismos. Esto se puede llevar a cabo en condiciones aeróbicas o anaeróbicas, sin embargo suele realizarse en condiciones aeróbicas, ya que se requiere menos energía por unidad de peso de la materia orgánica para su degradación. Bajo este escenario y este contexto, es que la Municipalidad de Belén desarrolla el programa descentralizado de compostaje doméstico. Y parte de la justificación de este proyecto es poder identificar la percepción de las personas participantes de este programa, además de generar una propuesta de usos alternativos para las personas que carecen o no tienen un patio o zona verde donde colocar su compost, de manera que se pueda ampliar la cobertura del programa a más habitantes de Belén. También otro de los objetivos es indagar si existen o se está experimentando una sobreproducción de compost, también como manera preventiva para una futura ampliación del programa y que esta investigación sea un elemento orientador a la situación de otros gobiernos locales de Costa Rica. Por ello, los objetivos de la investigación, el objetivo general fue desarrollar un modelo de gestión para el compost doméstico en el Cantón de Belén y los objetivos específicos, determinar la situación actual del compostaje de residuos domiciliares en el Cantón de Belén y proponer usos alternativos del compost doméstico a la municipalidad. La metodología que se llevó a cabo para el objetivo específico 1 se realizó un estudio cualitativo y cuantitativo. En la sección cualitativa se realizaron entrevistas a la comunidad para determinar prácticas, roles y significados del compostaje doméstico y también se realizó una entrevista a la municipalidad, al coordinador de saneamiento ambiental para identificar aspectos técnicos, experiencias y lecciones aprendidas del proceso. Y la sección cuantitativa fue un análisis de laboratorio de parámetros químicos, un análisis microbiológico para identificar, para encontrar o definir la calidad y poder hacer una comparación con parámetros de literatura. A mano derecha tienen los dos modelos de compostera que se encuentran distribuidos en el Cantón de Belén y con los cuales fue que se realizó la investigación. Se definió que este iba a ser un estudio de carácter exploratorio, no probabilístico, en el cual se planteó la recolección de 32 muestras distribuidas 10 en el distrito de la Asunción, 10 en la Ribera y 2 en San Antonio. Y por cada distrito también se planteó hacer recolección de 5 a 6 muestras por tipo de compostera, de manera que fuera lo más representativo posible. Y para el objetivo específico 2, que es las propuestas de usos alternativos, la metodología fue realizar una revisión de literatura
sobre casos en otros países de usos alternativos, hacer consulta con actores locales que estuvieran interesados de participar de estos usos, por ejemplo, la municipalidad y una iniciativa privada llamada Agrosimbiosis. Y luego tenemos la aplicación de kit de herramientas de comunicación en gestión integral de residuos sólidos para la difusión de los usos alternativos, que esa es una herramienta elaborada por la GIZ en la línea de los proyectos de residuos sólidos. Los resultados obtenidos. Primero voy a comenzar comentándoles sobre el análisis cualitativo para el objetivo específico número 1, que, como les comenté, se propuso hacer se propusieron 32 muestras, de las cuales se obtuvieron 26 entrevistas, es decir, un 81% del total planteado inicialmente. Y en la figura 6 lo que tenemos son los tipos de residuos que añaden las familias belemnitas a sus composteras. Y esta figura lo que podemos extraer es que existe una alta capacitación en las personas participantes del programa, ya que en un 100% depositan sus restos de frutas, verduras y cáscaras de huevos en la compostera, los cuales son materiales 100% biodegradables, y los porcentajes que se encuentran en menor medida son los de comida con aceite y los restos de carnes y huesos, que también son ambos las dos categorías a las que se les debe de tener más precaución o de evitar introducir a las composteras. Se analizaron aspectos como los pretratamientos, el tema de secado. Podemos ver que un 58% de las familias entrevistadas lo realiza, ya sea por medio de recipientes para descubrir las cáscaras, como el que tenemos en la figura 7, o colocando sus residuos al sol. Y también el tema de picado, un 85% lo realiza de manera previa al introducir sus residuos a la compostera. La figura 8 nos muestra información sobre problemas que presentan las familias en el proceso de compostaje, y en esta sección es importante resaltar que las familias que presentaron alguno de estos problemas también externaron que hubiera sido muy valioso recibir en las capacitaciones información sobre la posibilidad de que de que estos problemas se podían presentar, de manera que pudiesen tener conocimiento previo. En cuanto a roles y significados en el proceso de compostaje, estas fueron preguntas abiertas, por lo que las respuestas se agruparon en estos tres grandes grupos. El primero es sobre educación ambiental. En las entrevistas, las familias, las personas externaron que existe un compromiso con el compostaje. Primero, porque hay un deseo de transmitir esta cultura, esta práctica a las generaciones jóvenes, a sus hijos e hijas, y que se pueda replicar en el tiempo. También hay un compromiso en la reducción de bolsas de basura ordinarias, lo cual está muy vinculado al apoyo al municipio en la recolección de los residuos y también con el embellecimiento de la comunidad, ya que mencionaban que al poder compostar también hay menos residuos o bolsas rotas en las calles de su vecindad y por lo tanto un aspecto más agradable. Y también externaron haber adquirido conciencia y sensibilidad en hábitos de consumo, ya que ahora son más conscientes del tipo de productos que compran y los residuos que se generan a partir de ellos. El punto del pasatiempo lo explicaron como que es una actividad muy positiva para la salud mental y que se puede complementar con la jardinería, que también es una actividad en la que pueden participar todos los miembros de la familia, todas las edades, inclusive las infancias. Y en el 100% de las personas entrevistadas también tienen una noción muy positiva sobre el abono, que al final es un insumo derivado de la práctica porque les genera un ahorro a sus bolsillos al no tener que hacer inversión en compra de fertilizantes, y también les proporciona un sentimiento de confianza en la calidad de abono que están colocando en sus plantas o inclusive en huertas caseras que ellos tienen. Los usos que las familias reportaron de utilizar el compost es en sus jardines, en el mantenimiento de sus plantas, lo comparten con sus familiares o amistades, o inclusive algunas personas también reportaron utilizarlo en parques comunales. No obstante, casi un 20% reportaron tener dificultades sobre cómo usar o en qué usar el compost. En cuanto a la perspectiva institucional, que fue la entrevista realizada al coordinador ambiental, el coordinador de saneamiento ambiental de la municipalidad,
se pudieron identificar aspectos como las lecciones aprendidas de este proyecto, que el modelo de compostaje descentralizado de la Municipalidad de Belén pues, es un modelo exitoso y fue generado a partir de experiencia de otros gobiernos locales, tanto nacionales como internacionales, pero también es una experiencia que se puede compartir hacia otros municipios de Costa Rica y sobre todo el tema de incentivos que la municipalidad plantea implementar un incentivo que es el tema tarifario, es decir, hacer una diferenciación a las personas, una diferenciación en la tarifa de recolección de residuos sólidos a las personas que reciclen y composteen sus residuos. Entonces, esto es un tema motivador que se puede replicar y que se puede difundir a otros gobiernos locales de Costa Rica. En cuanto a los retos, todavía existe reto de identificar y ubicar a los compostadores previos o que lo hacen de manera independiente al programa municipal y también tener un mayor detalle del abandono de la actividad de las personas participantes en el programa, ya que a través de las entrevistas que yo también realicé, puedo constatar que habían personas que si bien habían iniciado el programa, lo habían abandonado por problemas técnicos con el compostaje. Y las barreras que presentó el programa municipalidad fue la aceptación política a nivel interno de la municipalidad y el tema de financiamiento también, por lo cual son dos barreras que se deben tomar a consideración a comunicar si se desea difundir esta información a otros municipios. En cuanto al análisis cuantitativo, la figura 9 son las muestras, parte de las muestras de compost recolectadas y a partir de estas muestras, bueno, la figura 10 también lo que nos muestra es la ubicación geográfica de las composteras distribuidas en los 3 distritos y se obtuvo una cantidad de 25 muestras. El cuadro 1 lo que nos muestra son los valores, los resultados de laboratorio de los parámetros químicos analizados. En esta sección, para determinar, o bueno, los parámetros que se seleccionaron para medir la calidad fueron los más comunes y recurrentes en la literatura, los cuales son la humedad, el pH, la conductividad eléctrica, la relación carbono-nitrógeno, carbono-nitrógeno y micronutrientes como el fósforo, potasio, cobre y zinc. Tenemos el valor de media con el valor de media las 25 muestras con su respectiva desviación estándar, las unidades en que fueron reportados los resultados y el valor óptimo según la literatura. Dado que son pues muchos parámetros, yo lo que les voy a comentar a continuación son algunos hallazgos importantes, algunos de ellos. Y tenemos, por ejemplo, el tema del porcentaje de humedad, que un 92% de las muestras superaron el valor considerado como óptimo, que es un 40%. Esto, bueno, una posible explicación es lo que se obtuvo también de las respuestas a las entrevistas, en las cuales se obtuvo como respuesta que un 42% de las familias no seca sus residuos. La conductividad eléctrica, un 88% de las muestras presentaron una conductividad eléctrica también superior a la considerada como óptimo y una explicación teórica a esta alta conductividad pudo haber sido la mineralización de la materia orgánica que se da en las fases finales del proceso de maduración, que también lo que ocurre es que está la liberación de moléculas orgánicas de bajo peso, que suelen ser moléculas cargadas. Y en cuanto al contenido de nitrógeno, un 40% de las muestras presentaron un valor inferior al 2% cuando se espera que sea mayor a eso. No obstante, los contenidos de nitrógeno pueden ser muy variables y en Costa Rica, por ejemplo, se encuentran rangos de nitrógeno esperados por proceso y por materia prima. Por lo tanto, esta variación es esperable y también se debe tomar en consideración las pérdidas de nitrógeno, ya sea por lixiviación de nitratos o por volatilización de amoníaco y óxido de nitroso. Como les comentaba, esto es tan solo como una pincelada de algunas de las pruebas químicas, pero el análisis total en realidad refleja e indica que los parámetros en el compost presentan valores óptimos y se puede hacer uso o implementar en el suelo. De ahí que el objetivo específico 2, que eran las propuestas de usos alternativos, vaya muy orientado a los usos alternativos in situ, es decir, dentro de la misma localidad de Belén, ya que como les comenté, el 80% de las viviendas
se utilizan en sus jardines, en parques o en huertas caseras. Y para ello, la estrategia que se plantea es hacer comunicación de los usos alternativos, que enseguida les comentaré, en el proceso de convocatoria que realiza la municipalidad. También ejecutar una sensibilización y capacitación a través de los espacios existentes que la municipalidad brinda a las personas que van ingresando al programa y generar una sinergia entre los habitantes del cantón, municipalidad e iniciativas que deseen participar de estos usos alternativos. Entonces, tenemos como usos alternativos el uso en áreas de protección, que las áreas de protección son esta franja de 15 a 10 metros, medidas horizontalmente en ambos lados de las riberas de los ríos, quebradas o arroyos, y que parte del objetivo de poder utilizar el compost en estos espacios es rehabilitar los espacios degradados, ya que los beneficios que aporta el compost, algunos de ellos son que disminuye la erosión, también aumenta la retención del agua en el suelo, mejora la permeabilidad, la aireación y también confiere un color oscuro, lo que permite retener la energía calorífica. Y también tenemos el uso en parques y jardines públicos, que si bien fue un uso que ya algunas de las familias lo implementan, la idea es poder impulsarlo aún más en dos líneas. La primera de ellas sería la vinculación con la apropiación de los espacios públicos, es decir, que las personas habitantes de Belén sientan apropiación y sientan un sentido de que su compost está siendo utilizado en espacios públicos a los cuales ellos pueden tener acceso y también tener un impacto positivo. Y el tema de la vegetación, que ojalá se pueda también implementar en campañas de reforestación municipales, ya que un aumento en la vegetación también ayuda a gestionar el aumento de la temperatura a nivel local. Y el tercer uso alternativo sería uso en huertas orgánicas cantonales, que ya existen algunas iniciativas de este tipo, por ejemplo, la Huerta Orgánica Comunitaria de Belén, que es una iniciativa gestionada por la municipalidad, y existen otras de índole privado, y acá también se señala el tema de generar motivadores, por ejemplo, incentivos en la línea de que las familias que donen el compost a estas iniciativas se les pueda retribuir con productos cultivados en estos terrenos, por ejemplo. Y finalmente, la aplicación de la herramienta para comunicación de los usos alternativos. Esta es una herramienta elaborada por la GIZ y se compone de 5 aspectos. El primero es la formulación del objetivo. En cuanto a la comunicación de los usos alternativos, el objetivo entonces sería pues dar a conocer la existencia del proyecto de compost descentralizado, cuáles son los objetivos y actividades que involucran los usos alternativos mediante la distribución de la información en la etapa de convocatorias, identificar y caracterizar a los públicos meta. En esta sección se mantiene que el público meta igual sean propietarios de un bien inmueble del cantón, pero también a este se le suman, o sea, no solamente las personas que son propietarias, sino aquellas que no tienen tal vez acceso a una zona verde o un jardín dentro de sus viviendas. La elaboración de mensajes de esta sección es muy importante, ya que se debe reforzar el concepto de economía circular vinculado al compostaje, así como la protección cantonal que les comentaba sobre los espacios públicos. Eh, Desarrollar mensajes de incentivos a la comunidad belenita, como por ejemplo el tema tarifario, el tema de eh, del incentivo que se puede dar en las huertas también, y que los mensajes sean construidos o generados para los diferentes grupos etarios, que se puedan generar mensajes también para las infancias, por ejemplo, hacerlo atractivo para los diferentes sectores, generar también mensajes que vayan en la línea de la contribución a la mitigación y adaptación al cambio climático. Acá se pueden hablar hasta de iniciativas a nivel internacional, como por ejemplo la de 4 por 1000, que es una iniciativa que se planteó en la COP21, que tiene como propósito aumentar mundialmente la materia orgánica del suelo en un 0,4% al año, a fin de compensar las emisiones planetarias de gases de efecto invernadero. Y también idealmente cuando más personas se vayan sumando a la parte de donación de compost, ojalá se pueda documentar y compartir estas experiencias de donación a la comunidad. Además de, por supuesto, en este material desarrollar material informativo sobre los beneficios de cada uso alternativo. La definición de canales y medios, acá lo que se plantea es que como es una
campaña municipal, pues que se lleve a cabo mediante medios digitales, que ha dado resultado en las ediciones pasadas y también con la colaboración de líderes y lideresas comunales. Y en la parte de planificación y monitoreo y evaluación, se debe tomar en consideración dos aspectos muy importantes. El primero sería la trazabilidad de las personas que aspiran a donar su compost en la fase inicial de la convocatoria. Y segundo, las personas que también realizan la práctica de manera independiente al programa de la municipalidad. Finalmente, las conclusiones y recomendaciones. Tenemos en las conclusiones que se notó una alta capacitación sobre buenas prácticas en el uso de la compostera por parte de las personas participantes. La tarea del compostaje doméstico, en la mayoría de los casos de las personas entrevistadas, lo realiza toda la familia, es un proceso que integra a todas las personas de la familia. También se identificaron familias o, bueno, viviendas que experimentaron problemas de sobreproducción de compost o desconocen sobre los usos alternativos que se le puede dar al material. El modelo descentralizado de la Municipalidad de Belén es un modelo exitoso que también se puede difundir a más gobiernos locales de Costa Rica. La calidad del compost producido refleja también una alta capacitación de las personas habitantes de Belén, y esto se complementa con las pruebas químicas que también a través de ellas se puede considerar el compost de buena calidad y se puede emplear sin causar problemas ambientales en el suelo. Y en cuanto a los usos alternativos del compost, estos abarcan opciones donde el material puede ser reincorporado al suelo, aportando sus nutrientes y mejoras estructurales al mismo, además de que son propuestas que nutren medidas de adaptación y mitigación al cambio climático necesarias para el cantón. Las recomendaciones: se recomienda incluir en las capacitaciones sobre el compostaje doméstico que ya brinda la municipalidad el tema de los usos alternativos del compost. También se recomienda reforzar el mensaje de compromiso y dedicación hacia el proceso de compostaje, ofreciendo consejos prácticos a las personas usuarias sobre la forma adecuada de manejar inconvenientes o dificultades en el proceso en caso de presentarlos. También ampliar el tema de monitoreo de la temperatura de la compostera en las distintas fases y tipos de residuos que está permitido añadir, ya que estos fueron puntos que señalaron múltiples veces las personas que participaron de las entrevistas. También se recomienda realizar en un futuro la determinación cuantitativa de la respiración microbiana, que fue la prueba microbiológica que se llevó a cabo. Realizar un chequeo posterior a los 6 meses de participación en el programa para llevar un récord sobre las personas que todavía se mantienen activas en el programa. Y también se recomienda, bueno, se debe publicitar a nivel cantonal las opciones de usos alternativos del compost en los documentos de campaña y generar distintos mensajes de educación ambiental relacionados al compostaje orientados a los diferentes grupos etarios, considerando la inclusión de género y el tema de, bueno, y las personas con discapacidad. Estas fueron las referencias utilizadas para la elaboración de la presentación. Y bueno, yo quedo abierta, muchas gracias, quedo abierta a sus consultas, comentarios, y también me gustaría hacer un agradecimiento especial a la Municipalidad de Belén, ya que fue un actor fundamental para poder elaborar esta investigación, y también a la Fundación Aliarse, que en un inicio fue el punto de contacto que permitió conectar la idea del proyecto con la Municipalidad de Belén. Y por supuesto también un agradecimiento a mi profesor tutor, que fue una persona fundamental también en la parte de acompañamiento y consejo en todo este proceso. Entonces, muchas gracias y quedo atenta a sus comentarios y preguntas.